Bien, papá, mamá, tenemos que hablar. Yo soy como muchos de ustedes. Soy una persona que busca salirse de su zona de confort, que busca crecer, que busca ser mejor. Justo hace un año llegamos a Ciudad de México a volver a empezar. No sé si vieron esta foto, pero se volvió viral. Soy yo con mi nuevo departamento. Y luego empezamos con retos de hábitos, retos que han impactado a más de 1000 personas que se han metido. Por ejemplo, este fue la Operación Verano, y en 21 días con los hábitos, pues nos pusimos más mameis, y no nomás yo, sino bastantes personas más. Y luego nos pegó la loquera y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a subir el Pico Orizaba. Entonces terminamos subiendo el Pico Orizaba, lo compartimos, y todo ¿por qué? Por una sola razón, porque busco impulsar nuestra mejor versión, tanto la mía como la tuya y la de todos. Y justo por lo mismo de querer ser mejor, en 2019 me topé con algo que muchos, especialmente los hombres, le tenemos miedo, y se le llama terapia. Entonces fui a terapia a tratar el tema que creo que todos es el que tratamos, que es el de las relaciones. Entonces, lo que descubrí ahí fue tan iluminador para mí que lo compartí en mi primera TED, que se llama Eso que te quiebra el corazón. Años después de un proceso emocional y espiritual, en el 2022 les puedo decir que lo que he estado trabajando para poder ser mejor es la relación con mis papás. ¿Ok? Mi situación es algo extraña y les voy a compartir por qué. Fui el pilón de la familia. ¿Y qué es el pilón? El hijo que llegó al final. De hecho, mis amigos no me dicen Rorro, me dicen Errorro. Ya se imaginarán por qué. Y aquí está una foto familiar. Mi mamá me está cargando. De abajo para arriba está mi papá, mi hermana Adriana, Anita, Juaco y Olguita. Yo tengo 29 años y la que me sigue tiene 10 años. No les voy a decir sus edades porque está prohibido decir sus edades. Mi hermana mayor siempre me dice, me choca que digas mi edad. Ok, no la vamos a decir. Pero bueno, ¿por qué les comparto esto? Porque justo el haber crecido con papás grandes fue una experiencia completamente distinta. A ver, que levante la mano, ¿quién tiene papás grandes? También, bueno, creo que me pueden entender y son poquitos aquí. El punto es que, imagínense, yo estaba en el karate una vez. Típico que tus papás te meten a todos los deportes para ver en qué eres bueno, porque eres bueno en todo, eres malo en todos. Fútbol, natación, terminé en karate. Y yo estaba en karate a todo dar, y de repente un día un amigo me dice, oye, ¿por qué siempre viene tu abuelo a recogerte? Y ahí obviamente me dio risa, pero cuando pasa eso, a mí se me quedó la idea de que, oye, pues si mi papá es un abuelo, mi papá es más viejo y por ende mi papá se va a morir más rápido que los demás. Entonces, eso me hizo desarrollar una relación con mi papá muy cercana. Tengo una canción con él que se llama Superman, literal, es un voice note de 10 minutos llorando en la carretera, convertido a canción. La canté con Nachito Yantá, muy fregona canción. Pero justo he trabajado tanto la relación y tanto ese, pues, estar tan cerca porque sé que mañana puede que no estén. Y yo no necesito tocar madera porque no creo en eso. Y aparte, si se tiene que ir alguien, se va a tener que ir. Y yo sé que hoy estoy bien con ellos. Y eso qué bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué comparto toda esta historia? Porque en todo el camino del crecimiento personal, de buscar ser mejor, de mejorar tus hábitos, cuando me dicen, oye, a ver, ¿qué idea valiosa puedes compartir al mundo? Pues podría hablar de hábitos, podría hablar de los vicios, de resistirte a las tentaciones, del valor de la espera, de la responsabilidad, de la paciencia. Pero esta idea dije, ¿sabes qué? Creo que esto vale la pena compartir. Si buscas ser mejor persona, sí o sí, tienes que sanar tu relación con papá y con mamá. Sé que no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque existen muchas situaciones muy distintas. Hay papás que están juntos que se quieren, hay papás que están juntos que no se quieren, hay papás que están separados que se quieren, hay papás que están separados que no se quieren, hay papás que abandonaron a sus hijos,
Hay mamás que no estuvieron presentes. Hay papás o mamás que ya fallecieron. Pero a pesar de todas las situaciones tan distintas y que es algo tan complejo que quizá muchos de aquí pueden resistirse a decir, a ver, ese es un tema complicado para mí, hay algo que cuando hay una situación difícil, ¿qué es lo que hace el mexicano o el latino? No sé por qué, pero hacemos memes. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tú buscas memes y casi siempre salen por ahí de repente, oye, cuando a un papá le preguntan, ¿cuándo nació tu hija? Y luego por otro lado me topé otro meme, no, cállate persona con papás juntos. Y aparte tiene 50,000 likes. Los memes y la comedia son una manera de poder sobrevivir las tragedias. Y aunque muchas veces cree que la sociedad piensa que los chicos queremos eso, realmente lo que los chicos queremos es un abrazo de papá que nos diga, estoy orgulloso de ti, hijo. Y esto no nada más lo veo en la sociedad y en los memes, lo veo también con mis amigos cercanos que me dicen, oye, es que tengo miedo de poder contarle mis secretos, de poder contarle mis cosas a mis papás. O amigas que llegan conmigo y me dicen, oye, es que me da miedo platicarle mis sueños, mis planes a mi mamá, a mi papá. Tengo amigos que incluso hasta me dicen, oye, es que yo me da miedo sentarme con mi papá a un café, o que voy a hablar con ese güey. Entonces yo me quedo pensando y digo, a ver, la cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Esta es una frase de Joseph Campbell, que ha estudiado a miles de héroes en la literatura y en esto coinciden. Si tú quieres ser el héroe de tu propia historia, tienes que vencer tus miedos. Y obviamente aquí el sanar la relación con papá y con mamá es un tema complicado, pero ahí del otro lado se encuentra ese tesoro que estamos buscando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el camino que nos desconectó de nuestros papás? ¿Se puede sanar la relación con ellos, sí o no? Bueno, hoy, desde mi experiencia personal, les vengo a compartir 3 pasos no tan simples para poder sanar la relación con papá y con mamá. Y el primer paso es reconocer. Yo crecí con esta frase, no nos alcanza, mijito. Oye, papá, quiero un viaje, no nos alcanza, mijito. Oye, mamá, quiero esto, no nos alcanza, mijito. Entonces, todo el tiempo era, no nos alcanza. Crecí con coraje, crecí pensando de que, oye, es que la empresa de mi papá no es exitosa, mi papá no es exitoso. O sea, yo era un pequeño rorro queriendo ser un minero, pero yo le tenía coraje a la minería porque decía, es que mis papás no son exitosos, entonces yo no quiero dedicarme a lo que está haciendo mi papá. Y hasta que fui creciendo y cuando llego a una etapa un poco más adulta en carrera, de repente volteé para atrás y dije, a ver, estás cargando este coraje, tienes que hacer algo con él. Y por eso el primer paso es reconocer, porque si tú quieres cambiar, es el primer paso. O sea, para poder cambiar necesitas quererlo. Yo no puedo obligar a nadie a que cambie, tiene que venir de ti. Entonces hoy te voy a compartir 3 preguntas para que reflexiones sobre este tema. Te aconsejo que las escribas en una carta. Ahí va. La primera es, ¿qué es todo lo que necesitabas de papá y no obtuviste? ¿Qué es todo lo que necesitabas de mamá y no obtuviste? La segunda es, ¿qué es todo lo que querías decirle a papá o a mamá y no te atrevías? Y la tercera es, ¿qué es todo lo que deseabas cambiar y no podías? Son preguntas profundas que llegan al alma, que llegan al corazón, pero si les damos respuesta, vamos a poder avanzar en nuestro camino. De hecho, les recomiendo muchísimo esta película, que se llama La Cabaña. A mí me ayudó a sanar bastante mi relación con papá. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Ya reconocimos. ¿Y qué necesitamos ahora? Confrontar. Diciembre del 2020. Yo venía manejando mi camioneta nueva de ensueño con mis papás. Sentí que di como un paso en la vida adulta porque ya manejé yo mi camioneta. Fuimos a ver a mi abuelita, en paz descanse, fue la última vez que la vi. Era Navidad. Y de regreso a la carretera, pues de Torreón a San Luis Potosí, son como unas 6 horas más o menos. Y platicando con mis papás, obviamente se empezó a poner cada vez la plática
más dura, más dura, más dura. Y yo como que con este coraje, que a ver papá, pues es que tú no sabes hacer las cosas, tú no eres exitoso, a ver papá, deberías de mover así tu dinero y demás. De repente mi papá me dice, a ver, como que yo le estaba diciendo que no es exitoso, no es exitoso, no es exitoso. Y mi papá me dijo, a ver, ¿cómo no puedo ser exitoso si te tuve a ti? Y esa pregunta me cambió el paradigma. Y eso es lo bonito de la confrontación, porque confrontar resuelve cosas. Y muchos buscamos evadirla, muchos buscamos no establecer nuestros límites, muchos buscamos no decir lo que pensamos. Pero cuando confrontas, llegas a un resultado. Aquí depende de la situación de cada quien. Hay gente que no tiene a sus papás con ellos, hay gente que su mamá quizá no tienen la cercanía para poder hablar. Pues bueno, puede haber dos tipos de conversaciones, de confrontaciones. Puede ser una confrontación interna y o externa. Tengo amigos que sus papás ya fallecieron y sienten cosas y hey, en terapia están viendo que igual puedes estar enojado con tu papá que ya no está, pero tienes que confrontarte a ti. Entonces aquí les voy a compartir 3 herramientas que les van a ayudar a poder confrontar de la mejor manera. La primera, que a mí me encanta, es decir, ¿cuál es la historia que me cuento? La historia que me cuento con mi papá es esta. La historia que me cuento con mi mamá es esta. Cuando tú usas la historia que me cuento, a ti te ayuda a facilitar tu manera de comunicar las cosas. Y esto no nada más sirve para confrontar a tus papás, sirve para confrontar a algún colega en el trabajo o tu pareja, en tus relaciones. Hace poquito le dije a mi roomie de que, oye, la historia que me cuento es que no quieres hacer negocio conmigo. Y ayuda mucho a poder facilitar conversaciones. Un segundo truco es escribir una carta, ¿ok? Esta carta puede ser utilizando las preguntas del primer paso. Y esta carta puedes hacer lo que tú quieras con ella. Cuando la escribas, puedes tanto quemarla o entregarla. Depende de tu contexto y de tu situación. Y el tercero, ir a terapia. Todo lo que les estoy compartiendo aquí son herramientas que se ven en terapia. Yo solamente estoy comunicando y estoy pensando como si le hablara a mis mejores amigos, ¿qué puedes hacer para sanar la relación con tu papá, con tu mamá? Después de confrontar, viene el último paso, que creo que puede ser el más difícil, y es soltar. A ver, yo hace poquito le estaba diciendo a mi mamá, mamá, tienes que hacer pesas, porque si haces pesas vas a construir músculo, y si haces músculo vas a poder caminar mejor cuando estés más grande. Mi mamá tiene 70 años ahorita, entonces quiero que no se me caiga de grande. No, mijito, es que yo no estoy para hacer pesas. No, pueden ser poquitas, pero las pesas son necesarias para la tercera edad y para cualquier edad. Te ayuda a construir músculo que te va a sostener. Mamá, haz pesas, porfa. Y mamá, ¿qué creen que hizo? No hizo pesas. Y justo lo veía con mi psicóloga, le decía, es que a ver, Vero, ¿por qué si me dedico a impulsar la mejor versión de otras personas, por qué no puedo en mi propia casa? Y mi psicóloga me decía, a ver, tú no puedes cambiar a las personas. Las personas cambian porque ellos quieren, pero no porque tú les digas. Así que al final solamente queda aceptar. Si tú confrontas, hey, tú ya hiciste tu parte. Que cambie la otra persona, depende de él. Pero al menos tú ya lo sacaste. Solo que platicando con mi hermana hace unos días me decía, a ver, pues todo el mundo te dice que suelta, 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 pero ¿cómo chingado suelto? Y a mí me ha ayudado mucho practicar la empatía. Vamos a pensar que la empatía es un músculo, ¿no? Entonces tienes que practicarla bastantes veces. Y ahí te va un pequeño ejercicio de visualización. Imagínate que estás aquí en un paisaje precioso, hermoso, y estás a gusto, estás en paz, estás feliz. Y de repente llega una pequeña niña. Y esa pequeña niña es tu mamá, de 5 años. Pregúntale, ¿qué inseguridades tiene? ¿Cómo es su vida? ¿Qué miedos tiene? Y si puedes, abrázala. Y luego de repente llega otro pequeño niño
y ese ahora es tu papá, de 5 años, de 6. ¿Qué miedos tiene? ¿Qué inseguridades tiene? ¿Qué temores tiene? Abrázalo. Y haz tantas veces como puedas este ejercicio para que te des cuenta que nuestros papás son niñotes con disfraces de adultos. Nadie nos enseña a ser adultos. Cuando creces te das cuenta que nadie sabe qué pedo con la vida. Tengo hermanos de 50, de 40, de 30, ya dije sus edades, chin. Pero veo que todos están descifrando la vida. Y a veces pensamos como hijos que papá, mamá lo tiene resuelta. Y al menos mi papá se quedó sin papá cuando tenía 13 años. Alguna vez le pregunté, oye papá, ¿quién te enseñó a ser hombre? Y me decía, pues en la universidad, creo que algún maestro. Y dices, wow. Entonces yo no puedo estar juzgando a alguien porque yo no sé qué fue lo que vivió. Entonces entre más empatía tienes con tus papás, más vas a poder soltar. Si no estamos en paz con nuestros papás, vamos a vivir una guerra interna de por vida. Y si vivimos una guerra por dentro, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a vivir una guerra allá afuera. Y justo hay unos datos de un informe que a mí me tienen impactado. O sea, del 63% de los niños que se suicidan son niños sin papás. Y luego si nos vamos a los adolescentes que abandonan la escuela, el 71% de los que abandonan son niños sin una figura paterna presente. Y luego nos vamos al 75% de los adolescentes en clínicas de adicciones, igual son niños sin papás. Chicos que cometen violaciones con violencia, el 80% son niños sin papás. Y los adolescentes que están en prisión, el 85% son jóvenes sin papás presentes en su familia. Estamos viviendo en una sociedad rota. ¿Pero por qué? Porque creo que hay familias en guerra fría. ¿Y qué es la guerra fría? Estamos ignorando nuestras heridas, estamos evitando discusiones y conversaciones, pero estamos guardando rencor. Pero yo imagino un mundo completamente diferente. Imagino un mundo en donde reconocemos nuestras heridas. Imagino un mundo en donde confrontamos a nuestros papás o a nuestra pareja o a otras personas para poder llegar a puntos medios. Imagino un mundo en donde soltamos, en donde aceptamos, en donde perdonamos. Porque si esto pasa, puede pasar lo que pasó con el pequeño Rorro minero, que ya no quería ser minero. Pero neta, después de trabajar la relación con papá, pude sanar una herida que me daba, como que me prendía cada vez que me hablaba de las minas. Y años después, literal, ahorita estamos trabajando un proyecto, pero porque ya no me dispara lo que antes me disparaba. Y si esto lo quiero para mí, lo quiero para todo el mundo. Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que la vida les dio. Y si todavía estás escéptico de que oye, es que yo no voy a sanar la relación con papá y mamá, sanar no requiere 2 personas, requiere de una, requiere de ti. Si sanas tu relación con tus papás, estoy seguro que eso te va a hacer mejor persona. Y si somos mejores personas, estoy seguro que juntos vamos a tener una mejor sociedad. Muchas gracias.